Anoche estaba pensando en hacer un pequeño acercamiento a dos ideas que siempre me llamaron la atención en Borges y bueno, que como todo en Borges son ideas que tienen un germen poético y son ideas que pueden suscitar muchas otras ideas que pueden suscitar una pluralidad de sensaciones muy interesante. Bueno, la primera de estas ideas, en realidad simplemente me voy a situar en un par de poemas de Borges, y son ideas que atraviesan a veces lateralmente, a veces medularmente esos poemas, y que se repiten muchas veces en diferentes partes de su obra. Pero bueno, en este caso voy a mencionar una idea que aparece en un soneto que se llama Soy, que es de La Rosa Profunda. Ya veamos, estamos hablando de... Acá tenemos las fechas, ¿no? La Rosa Profunda es de 1975. Estamos hablando de un momento en el que Borges dicta todo lo que escribe, lo dicta. Es decir, a partir de... Según él, hay que ver cuánto hay que creerle a Borges, ¿no? Respecto de determinadas ideas categóricas que tira. Pero según él, se queda definitivamente ciego en el año 1955, que es el mismo año en el que lo nombran director de la Biblioteca Nacional. Entonces, es curioso. Bueno, acá está el célebre poema de los dones. Es curioso porque para Borges siempre una biblioteca había sido la idea del paraíso. Él decía: yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Él cuenta en un reportaje que hay personas para quienes el paraíso puede ser un jardín, un palacio. Dice: mi paraíso personal era una biblioteca. Entonces, él escribe este poema cuando se da cuenta de que el mismo año en que lo nombran director de una biblioteca nacional que tenía 900.000 volúmenes, es decir que podía pasarse el resto de la vida leyendo en su paraíso personal, ese mismo año se queda definitivamente ciego. Entonces él dice que esa es una muestra de la ironía de Dios. Cuán irónico es Dios, dice Borges, con otras palabras, que me da todos los libros. Él dice, bueno, me dio a la vez los libros y la noche. Él dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. Bueno, y después empieza a trazar una serie de analogías también con Grusac, con Paul Grusac, que había sido director de esa misma biblioteca y que también se había quedado ciego. De hecho, el poema termina diciendo: Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que pensar que todos los libros de Borges, digamos, que se publican a partir de mediados de la década del 50, son libros que él ha dictado. Y Ricardo Piglia, en unas conferencias que yo les recomiendo fervorosamente, que están en esta plataforma desde luego, conferencias sobre Borges, ¿no? Es una serie de conferencias que en su momento se emitían por la televisión pública de Argentina. Ricardo Piglia sostiene que es otra literatura, desde luego, ¿no? La literatura que genera el Borges ciego, y porque es una literatura que está dictada. Y él dice, bueno, que hay ciertas complejidades, ¿no? Y cierta construcción que solo puede hacer el escritor cuando escribe con su mano. Y él pone de ejemplo Tron, Uqbar y Orbis Tertius. Pero bueno,
volvamos a esto. En este soneto Borges dice: soy el que sabe que no es menos vano que el vano observador que en el espejo de silencio y cristal sigue el reflejo, o el cuerpo, da lo mismo del hermano. Soy tácitos amigos el que sabe que no hay otra venganza que el olvido, ni otro perdón, un Dios ha concedido al odio humano esa curiosa llave. Esta es la idea que a mí me interesa. El soneto sigue diciendo: soy el que pese a tan ilustres modos de errar no ha descifrado el laberinto, singular y plural, arduo y distinto, del tiempo que es de uno y es de todos. Soy el que es nadie, el que no fue una espada en la guerra, soy eco, olvido nada. Acá Borges dice: soy tácitos amigos, y hago un pequeño inciso para señalar qué elegante que es esa idea según la cual los futuros lectores, probables o improbables lectores de uno, son amigos tácitos, amigos que ya están dados. Él nos dice a nosotros, tácitos amigos, nos dice: soy tácitos amigos, el que sabe que no hay otra venganza que el olvido, ni otro perdón, un Dios ha concedido al odio humano esa curiosa llave. Borges acá nos dice que la mejor manera de olvidarse de alguien, la mejor manera de vengarse de alguien, si alguien nos ha hecho una ofensa, la mejor manera de vengarse de esa persona es olvidarla. Y si nosotros tenemos que perdonar a alguien, si alguien nos ha hecho un daño muy grande y tenemos que perdonar a esa persona, la mejor manera de perdonarla es olvidarla. Bueno, es una idea que en un punto es filantrópica, ¿no? O estoica, pero que es una idea muy linda. Borges de alguna manera siempre está buscando, encontrando y fabricando argumentos que lo ayuden a vivir su vida tal y como le es dada. En esta misma serie de conferencias a las que hice referencia, que son las conferencias que dictaba Piglia, Piglia también señala que Borges nunca se quejó de la ceguera, por ejemplo. Al contrario, Borges tiene una conferencia sobre la ceguera, hablaba recurrentemente de su ceguera, y siempre él decía, veo las cosas ligeramente amarillas. De alguna manera, para Borges toda noticia era buena. Y está bien esa idea. A partir de un momento de la vida, toda noticia, todo lo que a uno le pase tiene que ser una buena noticia. Y si no, hay que tomarlo de esa manera. Y Borges en ese sentido era un maestro, un ejemplo, como también era un maestro en tantos otros sentidos, ¿no? Para Borges todo lo que le sucedía estaba bien. Y no solo estaba bien, sino que lo capitalizaba, digamos, para utilizarlo en el universo maravilloso de su arte. Y entonces a partir de ese momento se apropiaba de lo que le pasaba. Se apropiaba de la ceguera, por ejemplo. Acá, este célebre poema que se llama Los Justos, sostiene una idea análoga, no igual pero parecida. Este poema pertenece a La Cifra, dice: un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología. Acá Borges señala, por ejemplo, al hombre estudioso, ¿no? El que descubre con placer una etimología. El hombre estudioso es el hombre que está salvando el mundo. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. Acá está haciendo alusión a la Divina Comedia, supongo. El que acaricia un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. En este verso me quería detener. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. Como siempre, Borges es un fiel devoto de Stevenson, es uno de sus padres tutelares, literarios, junto con Kipling, junto con Chesterton, junto con Conrad, ¿no?
y siempre que puede Borges lo nombra. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Bueno, acá Borges, digamos, traza una idea parecida a la idea anterior que postulamos, según la cual olvidar a alguien es perdonarlo y es vengarse también de ese alguien, eventualmente. Acá Borges dice: el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho está salvando el mundo. Y después dice: el que prefiere que los otros tengan razón. Es admirable esta manera de entender el mundo, porque aparte, esto no es solo un postulado literario para Borges, sino que realmente cuando uno lo escucha hablar, más allá de que Borges siempre, Borges era un gran humorista. Borges había advertido que el humor es la única salida posible, digamos, en un mundo donde la muerte nos espera y donde todo es terrible a la larga, porque a la larga todos nos morimos, a la larga nuestros cuerpos se van a descomponer, nuestras facultades van a decrecer. En ese mundo terrible, y donde todos nos vamos a morir, y como dice Dolina, no solo es terrible que nos vayamos a morir todos, sino que todas las personas que amamos también se van a morir. Ya solamente esa idea alcanzaría para dejarnos extáticos y aterrados. Pero en ese mundo terrible, el humor es la salida, y Borges siempre lo supo. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? ¿Y qué otra idea? No quería que se hiciera tan extenso. Bueno, y la otra idea que yo quiero señalar, que postula Borges, es una idea que aparece, por ejemplo, en este soneto que se llama El mar. Él tiene un par de sonetos, tiene otro soneto con el nombre del mar, pero este en particular dice: antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que rode los pilares de la tierra y es uno y muchos mares, y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo mira lo ve por vez primera, siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que suceda la agonía. Esta es la idea que me interesa. Borges dice que quien mira el mar lo ve por vez primera siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. Es decir, Borges acá dice que el espectáculo del mar es tan asombroso, esa cualidad elemental que es inconmensurable, nos sorprende tanto que siempre, al verla, cada vez, sentimos el asombro que sentimos la primera vez que vimos ese fenómeno. Es decir, sentimos el asombro que siente el niño al descubrir el mundo, ¿no? De pronto llegamos al mar, llegamos a una ciudad balnearia, nos acercamos al mar, y ese fenómeno natural es tan grandioso, es tan sorprendente, que siempre es como si lo viéramos por vez primera. Siempre el asombro que nos produce es análogo, suplanta el asombro que sentimos la primera vez. Otra manera de decirlo es que cada vez que vemos el mar, o un fenómeno de esa magnitud, somos niños otra vez. Esa es una idea hermosa, que aparece en varios lados, pero que también aparece, y con esto vamos a cerrar, en este soneto que se llama La lluvia, y que tiene un giro al final que es muy interesante. Este también es un célebre soneto de Borges. En este soneto Borges dice: bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, cae y cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Acá ya nos adentra en su idea Borges, porque cuando dice la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado, yo interpreto que nos quiere decir con esto que cada vez que somos testigos del fenómeno natural de una tormenta, volvemos de alguna manera a las tormentas anteriores, a esa primera tormenta, volvemos a ese asombro. Y acá Borges refuerza esa idea
diciendo: quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Es decir, quien la oye caer, siempre la oye caer por vez primera a la lluvia. Como quien mira el mar, siempre ve el mar por vez primera. Y recobra, dice acá Borges, ese tiempo en el que vio por primera vez una rosa y en el que vio por primera vez el color colorado. Es decir, ante los fenómenos naturales de una hermosa magnificencia, siempre somos el niño que miró ese fenómeno por primera vez. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Y este giro del final es hermoso, porque acá Borges expresa una idea por la negativa. Cuando Borges dice que el padre no ha muerto, tácitamente entendemos que es así, que ya murió. Y poéticamente también es una expresión sumamente efectiva, ¿no? Dice: la tarde mojada me trae la voz de mi padre que vuelve y que no murió, de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Bueno, simplemente estas fueron dos ideas de Borges. Dos ideas de Borges que son, bueno, por un lado, como dije antes, filantrópicas, estoicas, y por otro lado, son ideas sumamente poéticas. Y para decirlo con una palabra sencilla, son ideas hermosas.